Familias que disipulan a sus generaciones. Capítulo 5. Familia de prisioneros de una causa eterna. Por gracia somos prisioneros en Cristo, prisioneros de su amor. La sociedad actual está plagada de causas con las que las personas se comprometen. Pueden ser políticas, sociales, religiosas, pero lo cierto es que si no identificamos como familia la causa verdadera con la que vale realmente comprometerse, fácilmente nos comprometeremos con causas sin trascendencia eterna. Esto es de vital importancia porque quien abraza una causa vive para ella. Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Es importante que como familias reflexionemos y entendamos sobre aquello que somos por encima de lo que hacemos y que entendamos que si somos algo es solo por la gracia de Dios. Podríamos referirnos a muchas expresiones de la palabra de Dios que nos definen en función de lo que somos en Cristo. Somos más que vencedores, somos hijos, somos herederos, somos ciudadanos del cielo, somos libres, somos sacerdocio real y muchas otras descripciones maravillosas con respecto a nuestra identidad. Y la realidad es que estas cosas ya hemos hablado bastante en el tiempo y las tenemos más o menos incorporadas a nuestra vida. Pero hay otras verdades al respecto de lo que somos que no son tan populares, pero que sí son fundamentales entenderlas si queremos ser fieles administradores de la gracia. Una de ellas es expresada por el apóstol Pablo en algunas de sus cartas. En Efesios 3:1, en Filemón 1:1, Pablo se presenta como prisionero de Cristo o preso en Cristo. Somos mayordomos que dispensamos o suministramos la economía de Dios a las personas, entiéndase por economía de Dios las inescrutables riquezas de Cristo. Todo mayordomo es un prisionero. En la antigüedad, mayormente los mayordomos eran esclavos o presos. No podemos ser fieles mayordomos y a la vez vivir una libertad centrada en nosotros mismos, siguiendo nuestros planes, nuestros sueños, nuestra visión, nuestros proyectos y los deseos de nuestro corazón. ¿Qué significa que Cristo es nuestra prisión? Que no quiero ni puedo nada fuera de Él. Estoy en Él por amor y no quiero salir de allí, sabiendo que fuera de Él no hay nada que me atraiga y fuera de Él no hay nada que pueda hacer. Juan 15:5, Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Prisioneros, pero libres. Las Escrituras, y sobre todo las cartas apostólicas, dan evidencia de que somos trasladados de la esclavitud a la libertad, de tinieblas a luz, de enemigos a reconciliados. ¿Por qué entonces prisioneros en Cristo? Romanos 6:20 al 22 dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora hemos sido regenerados. Somos participantes de la naturaleza divina. Solo podemos hacer las cosas que llevan a la vida y a la santidad por ser esclavos de Dios, por estar al servicio de Dios, que es la exclusividad. Si somos esclavos del pecado, es imposible. Ser prisioneros en Cristo nos libera de la vieja naturaleza. Así que somos libres, estamos en un reino de libertad. 1 Pedro 1:20 dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios,
nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tito 3, versos 3 al 7. En Efesios 3:1, Pablo decía: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Ahora somos verdaderamente libres, como no lo estábamos bajo la naturaleza de Adán. Estamos presos de una causa eterna y maravillosa que nos hace vivir en libertad, y desde esa libertad elegimos por amor ser esclavos de Cristo. Es una paradoja para el alma humana, pero no para la vida en el Espíritu. En Efesios 3, 9 al 19, el apóstol Pablo dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán firmes y fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud y el poder que proviene de Dios. El amor nos llevará a preocuparnos por el cuerpo de Cristo y edificarlo hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. El amor es la sustancia de una asignación en dos dimensiones. A, anunciar las riquezas inescrutables de Cristo. Y B, aclarar a todos el misterio escondido, como lo vemos en los versículos 8 y 9 de Efesios 3. Sea una o la otra, o ambas, solo tiene legitimidad hacerlo si es en el amor de Cristo. Presos pero libres es una paradoja para el alma humana. Por esta razón, a partir de la regeneración en que somos hechos participantes de la poderosa naturaleza divina en nosotros, comienza el proceso de salvación del alma. Primera Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sabemos que somos integrales, espíritu, alma y cuerpo. Funcionamos por diseño de Dios como una unidad, pero el orden que Dios estableció para el funcionamiento es que el espíritu gobierne sobre el alma y ésta el cuerpo, como lo vimos en el primer capítulo. A los Efesios, el apóstol Pablo les habla de esto y deja claro lo siguiente: somos fortalecidos en el hombre interior, que es nuestro espíritu regenerado, donde está la vida de Dios en nuestro espíritu. Para experimentar a Cristo hasta la medida de toda la plenitud de Dios, necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Los seres humanos, a partir de la caída de Adán, estamos gobernados por el alma y no por el espíritu. Nuestra personalidad o nuestra persona está en nuestra alma, mente, voluntad y emociones. Por esta razón, la Biblia se refiere a los hombres como almas. Tanto el cuerpo como el espíritu son vasos usados por el alma y gobernados por ella si no experimenta la regeneración. Por tanto, como almas, tenemos un vaso exterior, el cuerpo,
y tenemos un vaso interior, el Espíritu. Cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesucristo, Él entró en nosotros y nos regeneró haciéndonos uno consigo mismo como nuestra vida. Antes de ser regenerados, no teníamos vida en nuestro espíritu, simplemente teníamos la vida humana en nuestra alma. Pero mediante la regeneración, ahora tenemos la vida de Dios en nuestro espíritu. Así que nuestro espíritu ya no es simplemente un vaso, sino que ha llegado a ser nuestra persona, quien posee la vida de Dios. Pero ¿qué de nuestra vida humana y de nuestra vieja persona que están en nuestra alma? La vieja persona, es decir, el alma que posee la vida humana, fue crucificada y ahora nuestra nueva persona es el espíritu, el cual contiene la vida divina. Nuestro espíritu, que fue regenerado y hecho participante de la vida divina, es ahora nuestro hombre interior. ¿Seremos presos del Señor o presos de nuestra alma gobernada por la vieja naturaleza y sus causas o deseos engañosos? Esos son los dos caminos que existen según Dios. Pablo se refiere a sí mismo como preso en el Señor, lo cual significa que Cristo era su prisión. Una clara descripción escritural de prisionero de Cristo es un creyente que vive sumergido en su voluntad. El prisionero no tiene voluntad propia, vive en exclusividad para Dios. Pablo, al vivir como prisionero de Cristo, permaneció sumergido en su voluntad y fue por esta causa que recibió las revelaciones de Dios. Cristo era su prisión. ¿Qué significa que Cristo es nuestra prisión? Que no quiero ni puedo nada fuera de Él. Pasamos a vivir la realidad expresada por Pablo. El vivir es Cristo. Dice Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas y puras intenciones. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Presos de una causa eterna. Quien abraza una causa vive para ella. La vida que vivimos dependerá de la causa que abracemos. Es imposible no estar preso de alguna causa. Nuestra alma, mente, voluntad y emociones está configurada para estar comprometida con algo y para expresarlo. Toda causa tiene un origen, un inicio, y tiene un originario de donde surgió la causa. La causa es fuerte si mantiene la idea del origen y el amor por el originario. En Hechos 5, 34 al 39 vemos como ejemplo a Gamaliel, quien presenta algunos antecedentes de causas y dice: si es de Dios, prevalecerá. En la medida en que se apaga el amor por el originario, se va desvaneciendo la causa establecida en el origen. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Dios confronta a las iglesias y a la de Éfeso le dice: has dejado el primer amor. Nos sentimos víctimas de la causa cuando perdimos el amor por el origen de la causa. Por eso Pablo a los Efesios les recomienda permanecer arraigados y cimentados en amor. A los Corintios les dice que si no hay amor es puro ruido, no es nada.
Pero el amor del que siempre habla es la naturaleza de Cristo en nosotros. No se refiere a nuestro amor almático y condicional. Romanos 12, 9 al 13, Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 9 al 13. En 1 Corintios 13, Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Desde el principio al fin de las Escrituras, Dios nos ha mostrado cuánto nos ama, cómo nos amó dándose a sí mismo en su Hijo. 33 años y medio, el Hijo nos mostró su amor y no solo nos amó, sino que nos dio ese amor para que amáramos como Él ama. Presos de su voluntad. Por esta causa, les dice Pablo a los Efesios, Él conoce la causa por revelación y está comprometido con su vida con la causa. Un prisionero de Cristo es alguien que no se considera preso de las circunstancias. Pablo estaba en una cárcel física, pasando hambre, frío, dolor, pero nunca se victimiza y nunca se siente prisionero de Roma. Él tenía muy claro que desde el encuentro trascendental que tuvo camino a Damasco, su única prisión sería Cristo Jesús, su Señor, por causa de quien lo perdió todo y consideró todo como basura con tal de conocerlo a Él. Filipenses 3, 7 al 9, Pablo decía, pero las cosas que para mí eran ganancia las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Existe una conexión interesante entre la prisión y la revelación. Libros como Efesios y Apocalipsis contienen la revelación más elevada de toda la Biblia. Estas revelaciones le fueron dadas a hombres que estaban encarcelados, de la misma manera que las revelaciones dadas a santos como José y Jeremías, entre otros. Esto nos enseña que si queremos ver lo celestial y divino, primero tenemos que ser prisioneros en el Señor. Lamentablemente, cuanta más libertad tengamos para hacer lo que nosotros queremos, de acuerdo a nuestra realidad temporal, estaremos más ciegos a la realidad de Dios. Pero si Cristo se ha vuelto nuestra prisión, nuestros ojos serán abiertos para ver la visión celestial y recibiremos la revelación más elevada que Dios nos pueda dar. Fue por esta causa que Pablo, como prisionero de Cristo, recibió las revelaciones. Efesios 3, 3 al 5, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes les he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Recibimos nuestro ministerio al recibir la revelación del misterio en nuestro espíritu regenerado por su Espíritu. Así vamos a ver que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la Iglesia. Esta es la causa eterna, que todo exprese al Hijo y se lleva adelante por medio de la Iglesia, personas que Cristo es formado en ellas y es expresado a través de ellas. Colosenses 2, 1 al 4 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Esto nos capacita para ministrar en otros. La iglesia crece cuando crece la vida de Cristo en un creyente y cuando esta vida es impartida a otros.
Juan 5, 19 y 20, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 2. A los Gálatas en el capítulo 4, verso 19, Pablo les dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Los masones, los terroristas, los políticos, entre muchos otros, progresan y ayudan a progresar a otros con el fin de que la causa común que los nuclea avance. Pero el Espíritu nos da testimonio y creemos que en esta generación veremos santos maduros avanzar para ver el progreso de la verdad trayendo libertad y vida en todo el mundo. Entre varios grandes enemigos de la Iglesia, para que no produzca transformación, están la comodidad, la pasividad por ignorancia y la resignación que producen no ver exactamente el Evangelio. Toda la vida se configura sobre el entendimiento del propósito eterno, del pacto en que operamos y qué es el Evangelio. La vida en el Señor requiere de compromiso y esfuerzo. Ahora bien, me puedo esforzar en la ley. Josué 1.8 decía, esfuérzate y sé valiente. O me esfuerzo en la gracia. 2 Timoteo 2.1, Pablo le decía a Timoteo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo. Todos fuimos llamados a esforzarnos. La pregunta es, ¿dónde estoy poniendo todo mi esfuerzo? ¿Con qué causa me estoy comprometiendo? Si le ponemos todo el esfuerzo al ministerio o al trabajo, está bien, pero si no ponemos esfuerzo en comprender el Evangelio de la verdad, todos los demás esfuerzos en nada se diferencian de los esfuerzos de los no regenerados. En otras palabras, no habrá diferencia en esta vida entre un hijo de Dios y uno que no lo es. Es verdad que el Hijo de Dios se va al cielo, pero aquí en la tierra su participación no fue trascendental para el avance del Evangelio. Nuestro paso por la tierra es para hacer progresar el Evangelio del Hijo. Nuestra vida, nuestra familia, el dinero que multiplicamos, los bienes, las empresas que tenemos, la carrera profesional, los hobbies, las pruebas, etcétera, etcétera, todo debe ser medido en relación con el progreso del Evangelio. Todo eso revela nuestra verdadera causa. Tenemos que entender más claramente cuál es la causa, en qué cosas debemos esforzarnos y allí colocar todas nuestras fuerzas. Eso es estar presos de una causa. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, decía Pablo a los Romanos en el capítulo 14. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra causa es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestro propósito es ser expresión de Cristo. Nuestros empleos y profesiones producen recursos, pero nuestro verdadero trabajo, nuestra verdadera causa es Cristo, colaborando para que todos lleguen a verlo y a ser como Él. Beneficios de estar presos en Cristo. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, les dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3. 2 veces menciona aquí el apóstol que lo que a Él le sucede y lo que Dios le ha confiado es en favor de la iglesia. Prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, y la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Que se nos revele a Cristo no es solo para el beneficio de nosotros mismos, sino también y fundamentalmente por el beneficio de la iglesia. Tenemos que elegir entre el tener la libertad de hacer lo que pensamos buscando solamente nuestro bien
o alcanzar, por estar presos en Cristo, la visión celestial que producirá mayor crecimiento y fortalecimiento de la vida de los santos. Por esto Pablo le dice a los corintios: todo me es lícito, pero no todo edifica. No vuelve a decir me, ahora habla del cuerpo. Pasó de lo individual a lo corporativo. Es interesante notar cómo la carta de Pablo a Filemón tiene mucha relación con el tema que estamos desarrollando. Esta es la carta de un prisionero, Pablo, a un compañero de ministerio, Filemón, sobre la vida de otro prisionero, Onésimo, que antes era un prisionero o esclavo, pero ahora le es devuelto a Filemón como hermano y amigo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludo de Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Filemón. Tomando las palabras de Pablo y lo que él escribe con respecto a sí mismo y a Filemón, podemos decir que un prisionero de Cristo es: número 1, un compañero de trabajo. Número 2, un compañero de lucha. Número 3, un intercesor. Número 4, una persona llena de amor y fidelidad hacia Dios y los creyentes. Número 5, una persona cuyo compañerismo brota de su fe. Número 6, una persona que reconoce todo lo bueno que se comparte en el ministerio. Número 7, una persona que mediante su amor alegra y anima a las autoridades. Número 8, una persona que reconforta el corazón de los santos. Número 9, una persona que se interesa y se juega por otros. Número 10, una persona que pone su corazón en juego. Número 11, una persona que respeta a los demás. Número 12, una persona que sabía expresar su cariño por otros. Número 13, una persona que reconoce su lugar pero nunca lo impone. Número 14, una persona capaz de reconfortar el corazón de otros. Número 15, una persona obediente. Y número 16, una persona que hace más de lo que se le pide. Ahí tenemos los 21 versículos de esta carta a Filemón. Estamos llamados a vivir esta verdad, a permanecer en ese estado
glorioso y honroso de ser verdaderamente prisioneros de Cristo, de tal manera que nada busquemos y nada deseemos fuera de Él y que podamos conducir al pueblo de Dios a esa realidad. Prisioneros de su misión. La mayoría de los cristianos tenemos centrada nuestra relación con Dios en su provisión, en los beneficios personales, en vez de centrarnos en su propósito eterno. Y lo más triste es que esto se lo transmitimos a nuestros hijos. Y si en algún momento aparece la palabra propósito en nuestras vidas, no se refiere al propósito de Dios, sino a nuestros propósitos. Son nuestros propósitos para Él y no su propósito eterno para nosotros y nuestra familia. Cuando no conocemos ni entendemos el propósito eterno de Dios en Cristo, ni nuestra participación como colaboradores en ese propósito, tristemente terminaremos con una vida dedicada a vagar en el desierto de las opiniones y realidades infructuosas de la vida temporal humana. Lamentablemente muchos cristianos únicamente hemos sabido del Evangelio en términos de nuestras necesidades. Necesidad de ser salvos por Dios para no morir e irse al infierno, y ser rescatados y llevados al cielo. El Evangelio solo ha venido a ser para ellos aquello que puede solamente suplir sus necesidades temporales, que no dejan de ser importantes, pero éstas se vuelven un obstáculo para ver el misterio eterno, que es la razón y propósito de su existencia en la tierra. A estos, lamentablemente, les parece que mientras estén en la tierra, el único motivo de su vida aquí es simplemente manifestar un buen comportamiento cristiano y ayudar a las personas. Pero es necesario saber que Dios no se ha propuesto simplemente llevar un grupo de pecadores al cielo o solamente suplir sus necesidades en la tierra. El libro a los Romanos leemos que comienza en el capítulo 1 con los pecadores en su conjunto, caídos, y avanza hasta llegar al capítulo 12, donde nos dice que tales personas han llegado a conformar el cuerpo de Cristo. Lo que Dios está haciendo es infinitamente más elevado que solo suplir necesidades temporales. Es necesario comprender que el Evangelio siempre fue y será una persona, que es Cristo. Romanos 1, 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Dios nos llamó a la comunión de su Hijo para que participemos de Cristo, de su vida y propósito. Hebreos 13, 20 y 21 dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la voluntad de Dios es ahora nuestra naturaleza. Lo hace Cristo en nosotros. Por eso es tan necesario crecer en el entendimiento de la vida que portamos y dejar que el Espíritu Santo haga crecer esa vida en nosotros. En Cristo, la asignación y el propósito están asegurados. Jesús decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esto lo leemos en Juan 4:34. En Cristo estamos muertos y ahora ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos 14, 7 y 8. Ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entender esto es sumamente urgente. Nuestra vida ahora es Cristo. ¿Qué significa esto entonces? Que ya no vamos a estudiar
ni trabajar, ni emprender. Todo lo contrario. Lo hacemos, pero con el entendimiento correcto, no por motivaciones egoístas o temporales, no motivados por el Dios Mamón, pensando en cómo hacer dinero como fin en sí mismo. Todo lo hacemos por la causa en la que estamos presos. Todo lo que hacemos es como medio para obtener recursos para colaborar con el avance del Evangelio en la tierra. Para eso estudiamos, tenemos empleos o emprendemos. Este es el mensaje de la cruz. Cristo ya fue crucificado por nosotros para salvación, pero ahora todos los días somos crucificados en Él para que todos los comportamientos de nuestra humanidad sean crucificados para que todo lo de Cristo que vino en forma de salvación sea también en forma de vida en todos nuestros asuntos. Esa es la reforma, es volver al original. Esta es una realidad que no podemos eludir si hemos de tomar el Evangelio como algo serio y profundo. Presos en Cristo es que hemos sido absorbidos por su vida y ya no queremos otra cosa. Hemos experimentado su amor, estamos completos en Él. Sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Ahora somos libres realmente de la esclavitud y en esa libertad elegimos voluntariamente ser cautivos de Cristo. Elegimos vivir para Él por la verdadera libertad con la que vemos, como lo vemos alegóricamente, como una sombra de lo presente, lo estipulado por la ley. En Deuteronomio 15, 12 al 17, leemos lo siguiente. Si se vendiera a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º año lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Ahora somos realmente libres por la obra de la cruz de la naturaleza que nos esclavizaba, y podemos decidir si queremos voluntariamente ser cautivos de su amor, de su propósito, de su voluntad. Elegimos como familia ser presos en Cristo.